Hola a todos, esperamos que todos estén bien. Vamos a dar unos segundos para que se vayan conectando para iniciar hoy con nuestro conversatorio sobre las consideraciones necesarias para el reinicio de las operaciones. Van a dar unos minutos. Esperamos todos estén bien en casa. Muchas gracias a todos los que me mandan sus saludos. Bien, señores, en primer lugar, muchísimas gracias por acompañarme en este espacio. Mi nombre es Yolenny Cruz, soy abogada senior del Departamento de Litigios de Pellerano y Herrera. Tanto para mí como para Pellerano y Herrera es un placer y un grato honor compartir con ustedes este espacio en donde queremos conversar un poquito sobre algunas consideraciones importantes para el reinicio de las operaciones post-COVID-19. Este es un tema bastante importante que debe definirse y tomarse en cuenta dentro de los marcos jurídicos aplicables a la materia, especialmente porque trata sobre un aspecto muy sensible como es la salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. Durante mi interacción voy a pedirles que por favor me coloquen sus preguntas en el símbolo que está acá abajo, que tiene un símbolo de pregunta, para que sea más fácil para mí poder encontrar sus preguntas cuando empecemos en la fase de preguntas y respuestas. Igualmente, si no pueden hacerlo, pueden dejarlo en sus comentarios y al final de la intervención pues yo voy a estar tratando de responder sus preguntas. Bien, entonces ya entrando en materia, quisiera primero recordarles que, como todos sabemos, el COVID-19 ha sido una pandemia que ha generado que la República Dominicana entre en un estado de emergencia declarado por el presidente Danilo Medina. Ante esta situación, el presidente ha interpuesto ciertas medidas excepcionales, entre las cuales, conforme la última aprobación del Congreso, vence el estado de emergencia el próximo 17 de mayo. Esto genera grandes preguntas sobre si a partir de este momento, pues entonces todos vamos a reincorporarnos a nuestras labores y sobre todo cuáles serán las medidas que debemos tomar desde el ámbito del empleador para lograr pues la reincorporación y adaptarnos a la nueva realidad que vamos a estar viviendo. Ante esta situación, si el estado de emergencia no es extendido, estaríamos a partir del 17 de mayo debiendo incorporar ciertas consideraciones en el ámbito de aplicación laboral. Y por eso en este momento les voy a poder proveer algunas informaciones que les va a ser de utilidad para que ustedes puedan preparar este protocolo de reincorporación, que puedan ustedes preparar su plan de reincorporación y cómo pueden vivir el proceso de reincorporación misma. Por eso vamos a dividir este tema en dos tiempos. Uno es antes de la reincorporación, qué debemos hacer antes, y otras es después de la reincorporación. A ese aspecto quiero resaltar tres puntos que son fundamentales, empezando con el tema de el antes. Respecto al antes, la primera recomendación que podemos suministrarle desde la óptica general es que el COVID-19 es una enfermedad que es contagiosa, y siendo una enfermedad contagiosa debemos tener presente que la interacción entre dos seres humanos, uno positivo y uno negativo, podría generar que el que no es negativo se infecte. Al respecto de esto, se ha establecido que la única medida que ha sido efectiva ha sido el distanciamiento social. Entonces, se han establecido también algunos grupos que son reconocidos como los grupos de alto riesgo, que son personas que tienen enfermedades preexistentes y personas de edad avanzada de 60 en adelante. Para esto les voy a recomendar tres cosas importantes. La primera es
respecto a que le deben preparar un formulario sencillo, un formulario que sea una verificación general del estado de salud y físico de sus trabajadores. Esto, ¿por qué lo recomendamos? Pues como sabrán muchos de ustedes, el derecho de seguridad que tiene el empleador y de salud en sus trabajadores es un derecho constitucionalmente protegido, siendo este derecho importante y previsto en la Constitución. Debe el empleador promover políticas que asegure el cumplimiento de este derecho frente a sus colaboradores. Por esa razón, nosotros recomendamos que se haga un levantamiento que sea sencillo, pero que a la vez garantice respuestas sobre la edad del trabajador, saber si el trabajador tiene o no enfermedades preexistentes, saber si el trabajador tiene un familiar en su casa que haya sido dado positivo en el COVID, o si ha tenido interacción con personas que básicamente ha sido detectado positivo en el COVID. Entonces, este formulario que nosotros estamos recomendando a nivel inicial es una verificación general del estatus de salud que permitirá que el empleador cree una data para poder identificar los grupos de empleados y poder establecer el protocolo de reingreso. A ese sentido, usted debe tener en consideración como empleador lo siguiente, que es fundamental. Esta data es estrictamente confidencial. Esta data no puede ser compartida ni distribuida a terceros y sobre todo debe ser recopilada con el pleno conocimiento y consentimiento del trabajador, porque esto se considera como una información altamente vinculada en cuanto a lo que es el derecho a la intimidad del trabajador. ¿Qué situaciones se pueden presentar durante la recopilación de esta data? Se puede presentar empleados que se nieguen a informar, que se nieguen a suministrar. Pero lo más importante es que esta data está basada y debe estar soportada por la estricta convicción de honestidad que quiera dar el trabajador, porque podrán presentarse trabajadores que se nieguen a darla, o podrán presentarse trabajadores que se nieguen o que mientan al momento de completar esta información. Por eso la empresa tiene varias herramientas y mecanismos que las iremos abordando en lo adelante. Pero otro punto importante al que ustedes van a poder ver con esta data es el hecho de que usted va a podrá identificar 3 grupos importantes con lo que tendrá que implementar mecanismos especiales. El primero es un grupo de empleados que tengan enfermedades preexistentes. Con esos empleados con enfermedades preexistentes usted podría optar por la opción de enviarlo a mantenerlo o enviarlo a trabajo remoto. Estos empleados básicamente por su tema de su enfermedad y la posibilidad de que sean contagiados y cuáles serían las repercusiones de ser contagiados, es un tema que ha sido muy establecido por las autoridades de salud y por tanto es necesario que usted mantenga esos protocolos. Adicionalmente, usted podrá encontrarse con empleados que son positivos en COVID. Estos empleados pues básicamente no podrán reincorporarse de manera inmediata. Y en ese sentido pues lo que sucederá es que esos empleados deberán mantenerse fuera del grupo de reincorporación. Y por otro lado encontrará con empleados sus familiares o que haya tenido algún tipo de acercamiento con alguna persona que haya dado positivo, y en ese caso pues básicamente este empleado lo recomendable es que haga trabajo desde casa por un periodo de 15 días y adicional, pues entonces, si esto no es posible, pues evaluar algunas de las alternativas desde las modalidades de suspensión que pudieran establecer. Evidentemente, las alternativas o las posibles actuaciones que la empresa pueda tomar debe estar completamente ligada a las necesidades que tenga la empresa. Pero sobre todo, no debe olvidarse que la obligación que tiene el empleador frente a sus trabajadores es una obligación necesaria y fundamental sobre la seguridad y protección de sus trabajadores. Entonces, en este punto sobre el tema de
de la seguridad con los trabajadores, queremos destacar el artículo 44.1 del Código de Trabajo, que dispone sobre la obligación que tiene el trabajador de someterse a los reconocimientos médicos. Entonces, sobre este aspecto se han surgido situaciones en donde básicamente debemos recordar que existe un principio de voluntariedad. Este principio consiste en el hecho de que el trabajador debe consentir el que se le practiquen estos estudios, pero ante la situación del COVID-19, en donde no hay precedentes anteriores, debemos enmarcarnos en base a un principio, a unas excepciones, establecidas por el Tribunal Constitucional. En el 2015, el Tribunal Constitucional se vio en la obligación de revisar el tema del principio de voluntariedad. En este principio, en esta sentencia se tocan 3 excepciones que podrían en este caso ser aplicables y darnos al traste sobre si el empleador puede o no entonces cumplir con su, puede el empleador pues básicamente oponerle al trabajador la obligación de hacerles estos exámenes. Entonces, ¿cuáles son estas 3 excepciones? Primero, que debe ser imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones del trabajo sobre la salud del trabajador, o verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir o no un peligro para él mismo, pero ojo en este aspecto, para él o para los demás trabajadores o personas asociadas a la empresa. Y por último, esta excepción cede ante la existencia de unas previsiones legales establecidas. Entonces, aquí tenemos 2 aspectos importantes, que es el segundo y el tercero, en donde podríamos enmarcarnos para hablar sobre el COVID. Por ejemplo, esto se establece el tema de que prima el derecho colectivo sobre el derecho individual. No deja de existir la obligación del derecho del trabajador de manera individual, pero el derecho colectivo es un derecho que va a sobreponerse al derecho individual del trabajador de negarse. Y para prever que otros trabajadores sean contagiados, entonces será necesaria establecer las evaluaciones médicas para que el trabajador pueda reincorporarse. Adicionalmente a esto queremos referenciar que no existen ninguna legislación que diga y establezca la obligatoriedad de tener el consentimiento del trabajador, como ocurre respecto a la ley 135-11 sobre VIH-Sida, que en su artículo 8 dispone que el trabajador deberá prestar consentimiento para poder entonces con esto hacerle los exámenes médicos. Si el trabajador se negara, no podría ser desahuciado, pero esto no aplica en el caso del COVID porque no hay previsiones legales al respecto. Entonces, pasando al segundo punto de los 3 elementos importantes pre-COVID, vamos a referirnos al programa de seguridad y salud. Como empresa, lo primero que usted tiene que evaluar es si usted está dentro de las empresas que tienen menos de 15 trabajadores o más de 15 trabajadores. Si usted tiene menos de 15 trabajadores, usted debe contar con un programa de seguridad y salud, una política que pueda promover entre sus trabajadores. Debe informar a los trabajadores de esta política, distribuirlas y, si de ser posible, pues entonces lograr que estos empleados la firmen. Adicionalmente, si usted es una empresa que tiene más de 15 trabajadores, debe recordar la existencia del decreto 522-06, que establece lo que es el Comité de Seguridad y Salud, y a la vez establece la necesidad de tener un programa de seguridad y salud, ambos, tanto el comité como el programa, previamente registrado ante el Ministerio de Trabajo. En esas atenciones es importante tener muy claro que el Comité Mixto de Seguridad y Salud es un comité que está integrado tanto por empleados tanto por el empleador como trabajadores. Esto no es un sindicato, este es un comité mixto que tiene como función promover, supervisar y crear las políticas de seguridad y salud en el trabajo. Este comité debe reunirse mensualmente y enviar sus minutas de manera mensual al Ministerio de Trabajo. Este es un punto que el Ministerio de Trabajo ha estado verificando, y posiblemente en caso de una inspección será un aspecto que será evaluado al momento de
de la reincorporación. Entonces, otro aspecto que es importante sobre el mismo tema del comité es que la obligación de cumplir con las políticas de seguridad y salud pesa también en el trabajador. El trabajador debe adaptar esas políticas, debe adoptarlas, debe cumplir con ellas y no puede negarse a cumplir estas políticas. De hacerlo, el trabajador podría ser despedido por causa justificada. Y por último, para concluir la parte de los aspectos pre-COVID, pre-inicio de operaciones y pasar a la de inicio de operaciones, debemos recordar el tema del levantamiento de suspensiones. Muchas empresas, producto de esto, suspendieron a sus trabajadores por un plazo de 60 y hasta 90 días. El hecho de que se levante el estado de emergencia no implica con esto que quedaron levantadas las suspensiones de los trabajadores, salvo que el periodo haya precluido. En ese sentido, debemos tomar en cuenta hacer el reporte tanto al Ministerio de Trabajo como a los trabajadores. Pero otro aspecto importante, ¿qué pasa con los trabajadores que no acudan a trabajar? Estos trabajadores, si fueron avisados, fueron informados de que deben reincorporarse, pero se niegan porque tienen miedo, se niegan porque no tienen quien cuide a sus hijos, se niegan por cualquier o que sea la razón, exceptuando aquellas en donde el trabajador no pueda ir porque tenga una enfermedad preexistente. Entonces debe la empresa informar al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, ¿qué hará con esta información? Activará un protocolo de comunicación al trabajador. Le informará al trabajador que debe reincorporarse y si aún así, luego de haberse enviado esta información, lo que sucederá es que el Ministerio de Trabajo dará aviso a la empresa podrá entonces aceptar como no justificada estas inasistencias y podría entonces en consecuencia el empleado verse en un riesgo de que estas ausencias sean tomadas en cuenta para la posibilidad de un despido justificado. Entonces, ya luego de haber cumplido estos 3 puntos, haber tomado en cuenta el protocolo de las 3 aspectos importantes que recomendamos, pasemos entonces a la fase en donde ya estamos en nuestra nueva realidad. En este aspecto debemos recalcar que el empleador es el mayor promotor y es el que tiene la mayor obligación de promover las políticas de seguridad y salud. Y es porque este es un eje importante y vital para la seguridad de los trabajadores. En esas atenciones es que debe recordarse que debe tomarse el levantamiento hecho previo para entonces idear la forma en que los grupos de trabajos van a reincorporarse, del modo en que menos generen aglomeraciones y cúmulos de personas a la vez. Por eso, ¿qué recomendamos? No subestime el trabajo a distancia. Se ha demostrado que muchas personas se han podido adaptar de manera correcta, que han podido adquirir la disciplina o que tienen los medios para poder cumplir con su trabajo a distancia. Por eso decimos, no subestime el trabajo a distancia, tampoco no subestime la posibilidad de establecer jornadas flexibles, en donde un grupo de trabajo se incorpore una semana y otro grupo de trabajo otra semana. Señores, no hay limitaciones para que se puedan implementar diferentes tipos de grupos de trabajo con diferentes condiciones de ejecución del trabajo, siempre y cuando estos grupos sean preparados y construidos bajo un criterio objetivo y no discriminatorio. Entonces, es importante aclarar que siendo el lugar de trabajo y siendo la jornada de trabajo 2 aspectos importantes respecto al contrato de trabajo y respecto a las condiciones del contrato de trabajo, recuerde que esto genera una modificación a lo que generalmente conocemos a las condiciones de trabajo. Si usted no firmó un documento que establezca las nuevas modalidades, entonces este es el momento de establecerlo, porque esta es una modificación al contrato de trabajo y se requiere el consentimiento del trabajador. Importante también tener claro que las políticas y protocolos de seguridad y salud en la empresa son importantes y sobre esto referirnos a la circular 04-2019. Debe usted estar presente y tomar en consideración todas las recomendaciones de las autoridades vigentes. Debe usted tomar en cuenta y reforzar los aspectos de higienización en el trabajo,
proveer a sus empleados herramientas de protección personal, pero sobre todo recordar que los lugares de trabajo de los trabajadores podrían necesitar una adecuación, en donde tengan una distancia mínima de 2 metros entre un trabajador y otro. Los horarios de almuerzo. Debe recordar también que los empleados no podrían compartir el lugar de almuerzo con distancias cercanas. Por lo tanto, se deben implementar nuevos horarios de almuerzo para evitar aglomeraciones. Y sobre el tema de las visitas de clientes, si hay una empresa que requiere la constante visita de clientes, entonces usted debe implementar protocolos para que esos clientes tengan una distancia mínima de 2 metros. Si se hacen reuniones constantes entre equipos de trabajo o con clientes y terceros, recomendamos que estas reuniones en lo mayor posible se hagan de manera a distancia y no se hagan en el mismo lugar. No olvidemos que durante este periodo de tiempo se han habilitado muchas aplicaciones para tener videoconferencias. Y todas estas informaciones, ¿por qué decimos que son importantes? ¿Por qué las hemos incluido dentro de los aspectos importantes de una guía de reinicio de operaciones? Precisamente porque queremos cuidar la responsabilidad que tiene el empleador frente a sus trabajadores. Los trabajadores son el motor de la empresa y por tanto debemos garantizarles a estos trabajadores un lugar de trabajo seguro, y es un derecho que la ley le ampara y sobre todo la Constitución ha garantizado que ese derecho sea preservado. Otro tema importante a lo que tenemos que tener mucha cautela es sobre aquellos empleados que den positivo en el proceso y sobre cómo vamos a darle tratamiento a estos empleados. Evalúe la posibilidad de que estos empleados que sean sospechosos de COVID puedan ser enviados a sus casas para trabajar a distancia. Evalúe también la posibilidad de si estos empleados pueden o no continuar incorporados en la planilla de trabajo de los empleados que van a iniciar el reinicio de operaciones o que estarán durante el reinicio de operaciones. Implemente protocolos para estos trabajadores y sobre todo recuerde que el tratamiento de las informaciones de salud de un trabajador está íntimamente ligada a su intimidad personal, por lo que deben ser tratadas de manera cauta y con mucho respeto. Y por último, pues para referirnos al tercer aspecto importante, es sobre el tema de las terminaciones de los contratos de trabajo. Como ustedes saben, el COVID ha sido declarado como la pandemia de mayor letalidad a nivel mundial respecto a la economía. En eso va a traer consigo muchas situaciones y muchas reestructuraciones de empresas, posibles liquidaciones. También va a podría traer muchísimas reducciones de planillas de empleados y sobre todo muchas empresas entrarán en crisis económicas. Es dicho por la OIT que el COVID se cobrará al menos 25 millones de empleos. Esta es una situación alarmante, es una información que nos lleva a nosotros a preguntarnos cuál será el tratamiento respecto a las terminaciones del contrato de trabajo post-COVID. Entonces, en estos aspectos nosotros le vamos a aclarar lo siguiente. Primero, respecto a la figura del desahucio, debe usted recordar lo siguiente. Este es un derecho que evidentemente puede ser ejercido por cualquiera de las partes. Es un derecho que no necesita que exista una causal para ejecutarse. Sin embargo, este no es un derecho absoluto. Al no ser un derecho absoluto, debe la empresa ser cauto al momento de aplicarlo y sobre todo si desea hacerlo de manera masiva. A este aspecto le quiero dejar la siguiente sentencia. El 18 de junio del 2014, la Suprema Corte de Justicia estableció al respecto del desahucio que este no es un derecho absoluto y que cuando el empleador lo ejerza al ejercerlo ejecute una actuación que resulte abusiva o discriminatoria o que atrás de ella existan informaciones ocultas o ilícitas, esto compromete la responsabilidad del empleador y sobre todo podría declararse nulo. Entonces, para esto nosotros debemos recordarles que el tema del COVID es un tema sin precedentes. Para que tengamos sentencias que nos den un criterio de cuál es la forma de ejecutarlo, va a pasar mucho tiempo. Y por esas razones es que nosotros hemos estado haciendo análisis y la comunidad jurídica en general está tratando de aportar cuáles
son los posibles lineamientos que podrían tomar en cuenta los jueces. Pero recuerde que la verdad absoluta todavía no está definida. Entonces, señores, nosotros esperamos que estos espacios que nosotros desde Pellerano y Herrera le hemos estado brindando en pro de la información de todas las personas para que todo el mundo tenga información por igualdad de condición, les sea de gran apoyo. No se cohíban de compartir con personas que entiendan que necesitan estas informaciones, este contenido que va a estar disponible tanto en nuestra página web de Pellerano, de nuestra página de YouTube, como en nuestro perfil de Pellerano y Herrera. Y de esta forma vamos a dar paso al el tema de las preguntas y respuestas y a ver cuántas preguntas nos dejaron. Perdónenme, vamos a ver. Estamos buscando algunas preguntas en los comentarios. Disculpen. Ciertamente, una persona nos deja un comentario sobre que el riesgo es latente. Ciertamente, el riesgo del COVID es un tema de alto riesgo, que es muy latente en este aspecto. Hablando aquí, tenemos una pregunta. ¿Disminución de salario con disminución de jornada es válido? Este es un tema que se ha tratado bastante en algunos webinars y algunas juristas lo han estado tratando. Lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. Si se hace una reducción de la jornada de trabajo, podría proporcionalmente hacerse un reajuste de básicamente el salario. Pero recuerde que este reajuste es una modificación a las condiciones sustanciales del contrato de trabajo y por tanto debe ser autorizada por el trabajador. Adicionalmente, debe tomar en cuenta lo siguiente, esta información debe estar por escrito y el reajuste salarial es recomendable que sea cónsono con el reajuste de la jornada de trabajo. Entonces, otra pregunta que tenemos aquí. Preguntan aquí, entonces, si no estoy de acuerdo con entrar cuando la empresa diga, ¿qué debo hacer? Si usted no está de acuerdo con entrar cuando la empresa diga, lo recomendable es que usted le informe a su trabajador las razones por las que no puede hacerlo. Podría usted proponer una modalidad de trabajo a distancia. Recuerde que el empleador y usted deben de mutuo acuerdo poder variar estas condiciones del contrato de trabajo para que se pueda ejecutar. Pero sobre todo debe estar fundamentado en un consentimiento mutuo de las partes para que esto se pueda materializar. Da lugar a dimisión por no tener los trabajadores en fase. Bueno, el tema de fase es un tema que aún todavía no se ha podido definir si habrá consecuencias jurídicas para las empresas. Algunos han opinado que sí, otros que no, precisamente porque fase en su planteamiento, en su decreto, genera algunas condiciones que algunas empresas posiblemente no pudieron cumplir. Una es que los trabajadores hayan estado en la planilla antes del mes de febrero y otro es que básicamente que la empresa se acoja a fase, pareciendo con esto que fuese una prerrogativa de la empresa. Entonces, sobre este aspecto, pues básicamente aún no hay precedentes jurídicos, entonces por lo que no podríamos ser absolutistas con una respuesta general sobre esto. Entonces, ok, dice aquí, si disminuyo la jornada de trabajo, ¿a partir de qué criterio puedo empezar a pagar las horas extras? Bueno, precisamente a partir del criterio de las horas que sean definidas en el contrato de trabajo en base a la nueva jornada. Evidentemente, si el trabajador trabaja el 50% de las horas y en realidad el trabajador está trabajando 60 horas y usted está pagando en base al 50% de las horas del trabajador, a partir de ese 50%, pues entonces empezarían a computar los que serían las horas extras. Otra pregunta más que tenemos.
una pregunta que nos hacen acá. ¿Qué sucede si el empleador no aparece para notificar su reintegro? En ese aspecto, el Ministerio de Trabajo lo que hará es que usted debe informar al Ministerio de Trabajo, y el Ministerio de Trabajo lo que hará es que activará un protocolo. Dentro de este protocolo se incluyen los avisos en el periódico. Entonces, si el trabajador, luego de hacer esos avisos, de hacer todo ese proceso de notificación, comunicación al trabajador, todas esas informaciones serán consideradas, todas esas ausencias serán consideradas injustificadas y por ende podrían entonces terminarse el contrato de trabajo por despido. Se puede prohibir a los trabajadores viajar fuera del país hasta que pase la pandemia. Bueno, esta parte depende de en qué contexto. Por ejemplo, si es un viaje de trabajo, pues evidentemente la empresa puede implementar protocolos para evitar los viajes de trabajo. Pero si el trabajador, pues básicamente está de vacaciones, no está trabajando, y el trabajador quiere viajar por cualquier razón que sea y no es un tema que está atado a la empresa o que sea en su periodo de vacaciones, el empleador no podría prohibirle al trabajador viajar. Lo que el empleador sí podría implementar un protocolo que establezca que a su retorno el trabajador deberá esperar un mínimo de 15 días antes de reincorporarse a la empresa. Definitivamente los contratos de trabajo incluirán modificaciones para prever situaciones como esta en el COVID. Ciertamente, esto va a revolucionar el derecho, va a revolucionar lo que al día de hoy es lo que conocemos como el mundo jurídico general. Un punto que no me referí fue sobre el tema del teletrabajo. Señores, el tema del teletrabajo es un aspecto que no está regulado en la República Dominicana. Es un aspecto que genera grandes preguntas sobre quién paga la electricidad, quién paga el internet, quién paga el teléfono. En ese sentido, pues vale recordar que desde el 2010 está pasando por el Congreso un proyecto de ley que trata sobre la promoción y difusión del teletrabajo. Entonces, ante la inexistencia de una legislación que modere estos aspectos, hace necesario que se vuelvan a replantear los esquemas jurídicos en toda su generalidad. Entonces, señores, yo de verdad espero poder haber cumplido con sus expectativas de dudas. Sé que algunas de ustedes tendrán más dudas posteriormente a esto y quisiera de verdad poder proveerles informaciones al respecto. Por un tema de tiempo no puedo hacerlo, pero les voy a invitar a que todos por favor me escriban a mi correo y.cruz@phlow.com y.cruz@phlow.com. Ustedes escribiéndome a través de mi correo electrónico, les aseguro que les voy a estar suministrando las informaciones del lugar. Sabemos que los temas laborales generan grandes dudas y grandes debates, y por eso nosotros pues hemos querido abrir este espacio. Queremos también informarles que estas informaciones que en el día de hoy les he estado suministrando la vamos a difundir por escrito en una guía que estará saliendo en los próximos días. Esta guía va a incluir todas estas recomendaciones y así como otras consideraciones que por un tema de tiempo no podemos citar. Señores, esta guía no tendrá ningún costo alguno para ninguno de ustedes, estará publicada en nuestras redes sociales y también va a estar publicada en nuestra página web phlow.com. Nosotros en los próximos días vamos a tener otras dinámicas de este tipo, otros conversatorios, especialmente la próxima semana, en donde nuestra socia Alejandra Di Carlo va a estar conversando con nosotros con respecto a lo que es la transformación digital, por lo que le pedimos que por favor se mantengan atentos a nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn y Facebook, para que puedan tener información sobre estas todas estas informaciones que vamos a estar compartiendo, que nos va a ayudar mucho a poder adaptarnos a la nueva era que vamos a vivir. Señores, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este espacio. Señores, esperamos que ustedes se encuentren bien en sus casas y sus familiares también. Pasen buenas y feliz resto de la tarde. Bye bye.